¿Cuántas veces, por ejemplo, digamos que estoy sentada y uno se para, ¿verdad? Se levanta rapidísimo o de repente hace un movimiento brusco cuando va caminando, va haciendo algo o se agacha, y se agacha mal incluso, ¿verdad? Y se levanta, siente ese mareo, ¿verdad? Y hasta un vértigo. ¿Esto cuándo se puede relacionar con el oído? Así como lo oye. Eso es en lo que vamos a profundizar el día de hoy. Lo vamos a hacer de la mano de la experta, de la audióloga, Fabiola Campos. Doctora, muy buenos días, un placer tenerla en casa. Buenos días, muchas gracias. Doctora, ¿en qué medida y cuándo y en qué casos verdaderamente el vértigo o ese mareo, ¿verdad?, se puede deber al oído? Bueno, en realidad es el más frecuente. O sea, realmente el vértigo, mareo, casi siempre podemos decir que proviene del oído. Es casi que el más común, ¿ok? Pero primero es importante, digamos, que sepamos la diferencia de qué es vértigo y qué es mareo. Exacto. ¿Ok? Vértigo, porque siempre lo tildamos igual, es Exacto. decir, nos referimos igual a los dos. ¿Cuál es la Exacto. diferencia verdaderamente entre un mareo y lo que ya ustedes tildarían como vértigo? Exactamente. Bueno, vértigo es cuando realmente las cosas nos giran, ¿ok? O cuando la persona en sí siente que gira. Okay. Como que todo le da vueltas a uno. Todo da vueltas, exactamente. El mareo en realidad es como cuando perdemos la percepción del espacio en sí. Okay. Es como cuando popularmente podemos decir, o cuando los pacientes por ahí nos dicen que sienten que es como cuando se han tomado unas copitas de más, por decirlo así. Okay. Entonces, sí es importante saber esa diferencia. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son esas características, digamos, verdad, para que nosotros las relacionemos que efectivamente viene por problemas o por una situación del oído y es vértigo? Ok, bueno, en primera instancia todo gira o nosotros giramos. Primero. Okay. Casi siempre el vértigo del oído o cuando proviene del oído es de inicio súbito. O sea, realmente no nos avisa, empieza y pues súbitamente, súbitamente. Puede ser desencadenado por movimientos de la cabeza, ¿ok? O bien puede ser espontáneo, ¿ok? Y muchas veces sí puede durar segundos o bien puede durar incluso hasta días, ¿ok? Y poco a poco puede ir mermando la sensación de vértigo y quedar una sensación de inestabilidad o inclusive de mareo. Ahora, digamos, cuando tenemos esta situación, ¿hay alguna relación? Porque cuando decimos oído, uno piensa en la audición. ¿Hay alguna pérdida de audición si estamos con esta situación o no hay relación? Sí, no, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. O sea, por ejemplo, si existe una enfermedad en el oído, especialmente en esta parte, ¿ok?, que es una acumulación de líquido, que se llama la enfermedad de Meniere, ¿okay? Que es una acumulación de líquido que sí va relacionada con una pérdida de audición, con pitos en el oído y con crisis de vértigo que son muy violentas. Sin embargo, esta enfermedad, y lo hemos visto mucho en nuestra clínica, que ha sido sobrediagnosticada simplemente porque la persona tiene una pérdida de audición y sufre de crisis de vértigo. Entonces, no podemos decir que simplemente porque la persona tiene una pérdida de audición y sufre de vértigo, ya es una enfermedad, digamos. Ya es una enfermedad de Meniere. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una persona que tiene una pérdida de audición, inclusive puede ser usuaria de prótesis auditivas, puede tener crisis de vértigo y no tener ninguna relación alguna. Ahora, doctora, ¿hay alguna condición clínica, digamos, que pueda generarnos esta situación del vértigo? A ver, personas, por ejemplo, que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, todo eso, pues sí, o sea, sí puede, si la enfermedad base no está totalmente controlada, sí puede afectar y sí puede desencadenar otras enfermedades que producen vértigo, ¿ok? Pero en realidad, si controlamos la enfermedad base, la enfermedad crónica, pues realmente no tenemos por qué tener vértigo a raíz de. Ahora, uno cuando empieza a padecer de vértigo, esto va a ser recurrente, es decir, si estamos con ese problema del oído, ¿verdad?,
¿Esto va a ser recurrente o es un episodio único? ¿Cómo es que se manifiesta esto? No necesariamente. Recordemos que el vértigo, el mareo y la inestabilidad son tan solo síntomas, ¿ok? Tenemos que buscar la causa, ¿ok? Es muy importante buscar la causa. Una vez que tengamos la causa de qué está produciendo el síntoma o qué está produciendo el vértigo, el mareo o la inestabilidad, básicamente, si controlamos la causa o si controlamos qué es lo que está ocasionando ese síntoma tan molesto que tiene el paciente, pues no necesariamente el paciente tiene que vivir con vértigo. Claro. Y eso ha sido pues un tabú, un mito que se ha venido arrastrando a lo largo de los años. Ahora, doctora, hay gente que manifiesta, ¿verdad?, que tiene como el oído taponeado, pero en realidad no es que lo tenga taponeado, es esa sensación tremenda. ¿Esto a qué se debe o a qué se puede deber? No, eso más que todo puede ser un problema más que todo de ventilación, ¿ok? Básicamente, y esto ya es un tema que sí lo pueden ver con un especialista en otorrinolaringología. Muchas veces este conducto que vemos acá, ¿ok? Es un conducto que ventila el oído medio, ¿ok? Y muchas veces por problemas nasales no se ventila correctamente el oído medio y el paciente sí puede sentir que el oído está tapado, que sienten como ecos, etcétera, etcétera, pero tal vez se debe a problemas de ventilación. Cuando las personas están en un proceso de pérdida de audición, ¿hay síntomas adicionales? Es decir, evidentemente que no oyen, pero ¿hay algún otro síntoma que puedan estar percibiendo? Sí. A ver, las personas con pérdida de audición o que es progresiva, puede ser, por ejemplo, una presbiacusia, que es la típica pérdida de audición por edad. El paciente puede empezar a experimentar tinnitus o acúfenos, que son pitos en el oído, que eso es un síntoma común y se debe al deterioro de las células del oído interno. Pero otros síntomas básicamente son que el paciente no entiende cuando hay ruidos de fondo, necesita que le repitan, todos ese tipo de sintomatologías. Ahora, cuando es vértigo, ¿verdad? ¿Cómo llegan ustedes al diagnóstico? Porque a veces para el paciente incluso explicar la sensación, que si es mareo, si es vértigo, debe ser un poco confusa. Claro. ¿Cómo es que llegan a un diagnóstico para poder tratar, doctora? Ok, en primera instancia, el interrogatorio o la historia clínica es sumamente importante. O sea, nosotros siempre realmente le decimos al paciente, cuéntenos todo lo que pasó, cómo pasó, qué estaba haciendo antes, inclusive qué pasó días antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mínimo detalle que el paciente nos cuente, ese mínimo detalle es sumamente importante para nosotros, ¿ok? Después de que el paciente ya pasa por la etapa del interrogatorio, nosotros como profesionales en esto y que nos especializamos en trastornos del equilibrio, ya tenemos una idea de qué puede llegar a ser, ¿ok? Después el paciente sí es importante que se someta a pruebas vestibulares, ¿ok? Y dependiendo de los resultados que nos arrojen las pruebas vestibulares, más el interrogatorio, pues ahí es como armar un rompecabezas muy importante. Y algo muy importante que no he mencionado es que durante las pruebas vestibulares nosotros observamos los ojos de los pacientes en todo momento. Y los pacientes nos dicen, ¿pero por qué me hacen un estudio de ojos? De los ojos, sí. Sí, en realidad es del oído. Exacto, okay. Exacto. Lo que pasa es que nosotros evaluamos todo el sistema vestibular o todo el sistema del equilibrio a través de los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos nos indican a través de ciertos movimientos oculares llamados nistagmos, que son producto del sistema del equilibrio a través de eso. Ahora, el vértigo lo corregimos, sí. ¿Lo podemos curar? Sí se cura. ¿De qué manera, doctora? A ver, lo podemos, algunos, dependiendo de la causa o de la enfermedad, sí lo podemos curar, ¿ok? Dependiendo de otras enfermedades, pues como por ejemplo algunos pacientes, pues algunos tendrán enfermedades crónicas o algunas enfermedades no se pueden curar, por decirlo así. Pero sí se pueden manejar, o sea, son enfermedades 100% manejables
que se pueden tratar ya sea con medicamentos, con cambios en el estilo de vida, que si el paciente pues realmente sigue todas estas cosas, el paciente puede vivir una vida completamente normal, libre de sintomatologías, libre de vértigo, libre de mareo y libre de inestabilidad. En buena hora, y gracias por toda la información del día de hoy. En buena hora que hay buenos resultados también en todo esto, doctora. Claro, muchísimas sí. gracias. Feliz Gracias día para a ustedes, usted. igualmente. Gracias.